En la entrevista del día aquí en 5 Días Televisión, como todas las mañanas, venimos compartiendo con distintos invitados. Hoy nos acompaña el doctor Roger Molinas, especialista en medicina reproductiva. Él es director regional de la Red Latinoamericana de Fertilidad, Región Sur. Vamos a hablar un poco sobre este tema importante de Paraguay siendo un centro de referencia en algunos tópicos que tenemos que empezar a posicionar como tal la calidad, repito, de los profesionales y también de la posibilidad de que gente de afuera vengan a tratarse en nuestro país. Doctor, gracias por tu visita. Encantado, Juan Pablo, de estar acá en 5 días contigo. Bueno, el doctor justamente estuvo hace poco de vuelta en la escena pública por el caso de una colega periodista que, bueno, lograron justamente hacer un trabajo, una terapia interesante. Está justamente la querida Sani esperando, ¿no? en este contexto. Pero aparte simplemente de la anécdota puntual, doctor, a mí me gustaría aprovechar este espacio para hablar justamente de esa capacidad que tenemos como país en materia de un centro de recibir no solamente nacionales, sino extranjeros a que vengan a tratarse. ¿Cómo está un poco ese escenario? Para entender ese escenario debemos entender primero cuál es la demanda que existe. Ok. Vos sabés que en el año 2023 la Organización Mundial de la Salud lanza un comunicado de alerta diciendo de que la infertilidad la prevalencia del problema está creciendo abruptamente. O sea, se pensaba que afectaba al 10% de las parejas en edad reproductiva y sin embargo afecta al 18%, casi el doble de lo que nos imaginábamos. O sea que es un problema que está en constante aumento. ¿Eso se da por un cambio del estilo de vida? ¿Se da por los elementos farmacéuticos que la gente... Se da por dos cosas. Okay. Se da fundamentalmente porque la edad de la mujer en la que ella comienza a buscar su primer embarazo es mucho más alta. Okay. Porque obviamente prioriza primero su desarrollo profesional, financiero, etcétera, y recién después se plantea ser mamá. Entonces, cuando quiere ser mamá, muchas veces ya es tarde para conseguirlo de manera natural. Okay. Y lo segundo, por lo que decías, este ambiente altamente tóxico en el que vivimos le afecta fundamentalmente al varón en la calidad espermática. Okay. La calidad del semen que tenemos hoy en día es infinitamente inferior a la que tenían nuestros abuelos, por ejemplo. Entonces, estos dos problemas, la edad de la mujer y la calidad del semen, son quizás los elementos claves que hacen que la infertilidad vaya aumentando. Y lo más interesante que se reportaba en este mismo documento que te hacía mención es que este problema es exactamente igual en todas las regiones del mundo, o sea que en Paraguay es igual que en Dinamarca, no es que seamos distintos, y que afecta a todos los países por igual, independientemente de que tengan unos ingresos económicos altos, medios o bajos, rompiendo un tabú que existía previamente, donde se pensaba que la infertilidad era un problema solamente de los ricos. Es un problema que afecta a todos. Era justamente la pregunta que te iba a formular, incluso en un país donde históricamente había familias que tenían 8, 9, 10 hijos, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó con eso? Sí, hay mucho menos, pero incluso en ese momento, cuando había familias que tenían 8, 9, 10 hijos, había familias que no tenían ninguno, solamente que no se hablaba del problema. O sea que es un problema que permanentemente se oculta. Permanentemente. Nosotros lo que vemos es la punta del iceberg porque vemos solamente la población con buenos recursos económicos que tienen acceso a los pocos centros privados donde se encara este problema. Ok, hablando justamente de eso, ¿cómo está Paraguay en el sentido de estos centros de especialización? Bueno, esto está perfectamente estudiado y se estima que la demanda real, o sea, la necesidad real... Bueno, el tratamiento por excelencia de la infertilidad es la fecundación in vitro. Si bien existen otros tratamientos menos complejos, existe la cirugía, el tratamiento por excelencia es la fecundación in vitro. Habiendo dicho esto, está muy bien estudiado cuál es la necesidad de fecundación in vitro, cuántos tratamientos necesitamos. En un documento de hace unos años de la Sociedad Europea de Fertilidad quedó establecido, calculado con bases epidemiológicas, que la necesidad es de 3.000 tratamientos por millón de habitantes por año. Okay. Por millón de habitantes por año. Sin embargo, se sabe que solamente el 50% de las parejas que tienen infertilidad van a buscar solucionar el problema. Entonces, la demanda pasa a ser 1.500 por millón de habitantes por año. Esta demanda es ampliamente satisfecha en Europa. Okay. Con diferencias entre los países, hay países como los países nórdicos que hacen 4.000, 5.000, hay países del sur como Grecia o Portugal que hacen 900, pero digamos el promedio europeo es de 1.500 por millón de habitantes por año. En los Estados Unidos esto es mucho menos,
no llega a 1000, es 900 por millón de habitantes por año. Y los reportes de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, de la cual yo soy director de la región sur, indican que en Latinoamérica apenas hacemos 200 por millón de habitantes por año. Y lo que es más increíble es que en el Paraguay hacemos 100. O sea, ni siquiera hacemos el promedio latinoamericano. Entonces, nuestro primer desafío es cómo hacemos que la gente acceda a esos tratamientos. Y para eso, nosotros como clínica Neolife hemos apostado desde el inicio a que hay dos elementos claves. Uno, la infraestructura y la tecnología. Aquí dependen muchísimo los resultados de la tecnología aplicada. Depende mucho más de eso que de la calidad médica. O sea, es más tecnología dependiente que médico dependiente, porque el trabajo se hace fundamentalmente en el laboratorio. ¿Esa tecnología de dónde se trae? Se trae de los países desarrollados. O sea, que nosotros tenemos, primer punto es una infraestructura de punta. Tecnología de punta que nos permite que las tasas de embarazo, que si tenemos tiempo podemos hablar cómo se mide el éxito de un tratamiento, que gracias a una tecnología X nuestra tasa puede ser 5% más alta, 10% más alta, 1% más alto, de acuerdo a qué tecnología vamos incorporando a cada fase del tratamiento. Entonces nosotros estamos muy orgullosos de decir que no tenemos datos del Paraguay, o sea que no podemos hablar en términos del Paraguay. Porque como acá no hay una obligación de hacer un registro nacional de los casos y de los resultados, solamente las clínicas que tienen certificación internacional como la nuestra son las que reportan internacionalmente. Entonces los datos que hay de Paraguay son los de una clínica, no son los del Paraguay. Y en el Paraguay podemos decir, bueno, habiendo hecho esa sesión, ¿qué significa el Paraguay? De que nuestros resultados están muy por encima de los reportados en la región. ¿Y a qué se debe eso? Y probablemente se debe fundamentalmente al énfasis que nosotros aplicamos a la fase inicial, el diagnóstico de la infertilidad. Porque en muchos centros de fertilidad del mundo la gente se va ya para hacerse directamente una fecundación in vitro, sin importar investigar cuáles son las razones que llevaron a la infertilidad. Nosotros tenemos un programa al que le llamamos, o sea, basado en una filosofía llamada el One Stop Fertility Clinic, en el que la idea es que la pareja se tome todo el tiempo que sea necesario para organizar los estudios, pero en una sola visita y en un solo lugar, en media hora, realizamos todos los estudios necesarios para valorar cuál es el potencial reproductivo de la pareja. Y ese valor agregado que tiene nuestra clínica en particular nos permite después ajustar el tratamiento de manera personalizada para que nuestros resultados sean más efectivos. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico y que concluimos que la pareja no necesita una técnica de baja complejidad, no necesita una cirugía, sino que necesita una fecundación in vitro, esta fecundación in vitro la hacemos de una manera muy personalizada y con alta tecnología. Doctor Molina, me gustaría aprovechar un poco la explicación suya desde el punto de vista también, porque me imagino que debe ser todo una dinámica de la pareja ir a un centro y asistirse con este tratamiento como tal. ¿Cuál es el rango de efectividad en los casos? Bueno, en la medicina en general, la efectividad se mide de diferentes maneras. En la medicina reproductiva, que es nuestra especialidad, se mide también de diferentes maneras, pero existen dos que son los parámetros claves. Lo que llamamos tasa de embarazo y lo que llamamos tasa de parto. ¿Cómo definimos la tasa de embarazo? En el denominador colocamos la cantidad de tratamientos concluidos y en el numerador la cantidad de gente que se embaraza. Entonces, a nivel general mundial, se espera que la tasa de embarazo sea alrededor del 35%. El último reporte de la Red Latinoamericana indica de que la tasa de embarazo es del 32%. En Neolife nosotros tenemos una tasa de embarazo del 42%. O sea, tenemos 10% más por encima de lo que se reporta a nivel regional. Y el segundo elemento, que obviamente es el más importante de todo, es la tasa de parto. O sea, porque no nos sirve de nada que la mujer se embarace y después no tenga su hijo. Entonces, esta tasa de parto se evalúa la cantidad de tratamientos concluidos sobre la cantidad de partos, de nacimientos. Y ahí esto es generalmente 10% menos que lo anterior. O sea que se espera que sea alrededor del 25%,
En Latinoamérica es del 26% y en Neolife tenemos una tasa del 36-37%. ¿Hay un cambio cultural de un tiempo a esta parte? Totalmente. El primer cambio es que, no sé si fruto de las campañas de concienciación que hemos venido realizando desde hace 10 años, hoy la población sabe de que este es un problema que afecta por igual a la mujer y al varón. Así porque es. anteriormente el paradigma cultural infertilidad es igual a un problema de la mujer. Sin embargo, sabemos que en un 30% de los casos la causa radica exclusivamente en el varón, en un 30% de los casos exclusivamente en la mujer, en un 30% de los casos causas mixtas, en el varón y en la mujer, y hay un 10% que todavía no sabemos cuál es la causa, aunque hagamos todos los estudios. Obviamente que el desafío nuestro es que cada vez achique más ese porcentaje de 10% de llamada esterilidad sin causa aparente, porque cuanto más estudios hagamos, más probabilidad existe de que detectemos algún problema. Eso es muy importante. Quiero enfatizar un poco la posibilidad de, a través de esta entrevista, hacer entender de que esto nos está poniendo en un foco internacional. Tenemos visitas de personas que encuentran una solución de esto en Paraguay. Claro, sí, efectivamente. A pesar de que nosotros no hemos hecho todavía una campaña para captar ese tipo de pacientes, que es una tarea pendiente que tenemos, igual vienen los pacientes. Sí. Vienen pacientes de Estados Unidos, vienen pacientes de diferentes países de Europa, vienen pacientes de la región. ¿Eso se da de boca en boca, doctor? Y probablemente se da de boca en boca o se da mirando las redes sociales. Lo primero que ven es más que tus resultados, increíblemente, ¿verdad? Sí. Lo primero que ven es la infraestructura. Ustedes tienen la incubadora tal, si tenés esa incubadora, viene. Tienen tal sistema de control para evitar que haya problemas de que nos equivoquemos en el laboratorio o algo así. ¿Existe ese sistema de control? Bueno, entonces es como a los cuantos días de desarrollo embrionario hacen la transferencia del embrión, porque cuando tu laboratorio tiene la posibilidad de mantener al embrión por la mayor cantidad de días en el laboratorio para ser evaluado en el laboratorio, implica que es un laboratorio mejor equipado. Porque hay centros en Latinoamérica que hacen la transferencia embrionaria el embrión en etapas muy incipientes. Cuando vos haces más tarde, tenés más posibilidad de seleccionar al embrión. Entonces, el primer elemento creo que se tiene en cuenta es la infraestructura y la tecnología que existe aplicada, o sea, nuestro equipamiento. Y en segundo lugar, los resultados. O sea, obviamente te preguntan por los resultados y cuando ven que nuestros resultados, estos que mencioné anteriormente, son en la población general, sin discriminar por edad y sin discriminar por patología, porque obviamente cuando nosotros discriminamos mujeres de menos de 40 versus mujeres de más de 40, mujeres que hacen el tratamiento con óvulos propios versus mujeres que hacen tratamiento con óvulos donados, embriones que fueron evaluados solamente morfológicamente versus embriones que fueron evaluados genéticamente, las tasas son distintas. Cuanto más joven, cuanto mejor sea la calidad de los óvulos, cuanto más evaluación le hagamos a los embriones, nuestras tasas son mucho más altas, no es 40, sino que sube a 50, 60%. Entonces, eso es lo que ve la gente de afuera. Y además tenemos otra ventaja competitiva, que son nuestros costos significativamente más bajos que los que existen, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, digamos, son creo que factores que atraen a la población a que vengan a atenderse con nosotros. Hoy en día, gran parte del proceso se puede hacer a la distancia. O sea, nosotros podemos hacer telemedicina donde se le indica por videoconsulta lo que tienen que hacer y simplemente ya vienen para el tratamiento propiamente dicho. Y obviamente también se trabaja en colaboración con clínicas del exterior, donde una parte del tratamiento se hace allá y otra parte se hacen aquí. Promediando, ¿cuánto tiempo dura un tratamiento? El tratamiento en sí de fecundación in vitro dura aproximadamente 15 días. Desde que empezamos la estimulación ovárica, que es la primera fase del tratamiento, incluyendo la aspiración de los óvulos, la fecundación, el desarrollo de los embriones en la incubadora y la transferencia de ese embrión al útero materno, más o menos 15 días. ¿Y ahí termina o continúa en el proceso de hacer un seguimiento? Y posteriormente, 15 días después, vamos a enterarnos, 10 días después vamos a enterarnos si se embarazó o no se embarazó, ¿verdad? Y una vez que, si no hubo un embarazo, tenemos que reevaluar los motivos por los cuales no hubo un embarazo para ajustar nuestro tratamiento. A veces tenemos que repetir el tratamiento en las mismas condiciones, a veces tenemos que repetir el mismo tratamiento en diferentes condiciones y a veces tenemos que cambiar de tratamiento. Si se embaraza,
Si se embaraza, o sea, si tenemos el test en sangre que dice que está embarazada, el siguiente paso es hacerse una semana después una ecografía, donde vamos a ver ya el signo ecográfico de que existe un embarazo. Okay. Y ahí recién nos felicitamos. Es Okay. decimos, ahí se embarazó. ¿Verdad? Ahí nos felicitamos. Y obviamente después se sigue ya un control prenatal típico que hace cualquier pareja que se embaraza, inclusive de manera natural. O sea, no hay ya ninguna diferencia en el seguimiento de un embarazo obtenido por reproducción asistida versus el de un embarazo obtenido naturalmente. Doctor Molina, quiero aprovechar también porque me parece importante explicar esto. A veces la gente se queda con estas cuestiones de tabú o desinformación y cosas por el estilo, y en propias manos, de parte suya, poder contar esto es muy importante. El hecho también de otra cuestión que se habla bastante es el congelar los óvulos, el banco de óvulos. Y eso. ¿Ustedes también hacen eso? Claro, o sea, nosotros, eso es un tratamiento que entra dentro del rubro de la reproducción asistida, donde nosotros, cuando no le damos apellido, cuando no aclaramos nada y decimos preservación de la fertilidad, estamos hablando de congelación de óvulos. Okay. Pero en realidad la sombrilla de la preservación de la fertilidad es mucho más amplia. En primer lugar, se puede aplicar a varones y a mujeres. En el caso de las mujeres, nosotros podemos congelar los óvulos, pero también podemos congelar los embriones y también podemos congelar el propio tejido ovárico. Okay. Sin ninguna duda, el mejor tratamiento sería congelar embriones, pero justamente a pesar de que es el mejor, no es el recomendado, por dos motivos. Primero, porque la mujer pierde su autonomía. Cuando congelamos embriones ya es propiedad de dos, y entonces ya son dos los que tienen que definir el destino de ese embrión. Y en segundo lugar, porque a pesar de que acá se está rompiendo mucho con el otro, la otra dificultad que teníamos, que era el conservadurismo, sigue habiendo gente que tiene reticencias éticas a la congelación de embriones. Entonces, digamos, para evitarle ese conflicto, no recomendamos la congelación de embriones, para mantener su autonomía y para no tener que verse en la disyuntiva de decir, ¿está bien o está mal congelar embriones? Claro. Entonces surge la congelación de óvulos, que es el gold standard. Pero la congelación de óvulos, si bien es cierto, es una herramienta muy efectiva para preservar el aspecto reproductivo de la mujer, no preserva la parte hormonal. Entonces surge otra herramienta, que es la congelación del propio tejido ovárico. Sacamos un pedacito del ovario y ese pedazo de ovario congelamos para que la mujer más tarde, en una segunda cirugía, se reimplante ese ovario y ahí va a preservar su capacidad reproductiva y también su capacidad hormonal, permitiéndonos postergar la menopausia. Hay más, y ese dato último es importante, principalmente, y ahí va relacionado a mi pregunta en torno a ese tópico, doctor. ¿Hay como una tendencia de que las mujeres están procurando más este tratamiento? Sí, por congelación de óvulos ya se usa de manera muy común. La congelación de tejido ovárico todavía no, porque tiene una dificultad la congelación de tejido ovárico que requiere de 2 cirugías. Requiere una primera cirugía para sacar el pedacito del ovario y requiere una segunda cirugía para trasplantar ese tejido ovárico. Entonces, digamos, técnicamente es más complicado que congelar óvulos, que no requiere de ninguna cirugía. Pero, digamos, es una herramienta que recién hace 5 o 6 años pasó de ser considerada experimental a ser considerada una técnica establecida, a diferencia de la congelación de óvulos, que es una técnica establecida de hace 20 años. Entonces, la congelación de óvulos, sin ninguna duda, tiene todavía mucho más, es mucho más común hacerlo que la congelación de tejido ovárico. Quiero insistir, doctor Molina, en estos últimos minutos, ya que estamos terminando también el informativo, me gustaría volver a insistir en la idea de que Paraguay puede llegar a ser un gran centro. Entendemos que hay otras partes en el mundo que tienen sus propias áreas de especialización. ¿Podríamos trabajar un poco esta línea, usted cree? Sí, sin ninguna duda, porque tenemos el know-how, tenemos el equipo humano, tenemos la infraestructura y tenemos el equipamiento tecnológico adecuado para constituirnos en un centro de referencia que, de hecho, sin habernos lo propuesto, ya nos estamos constituyendo en un centro de referencia. ¿Qué faltaría? Falta una visión comercial, una visión desde el punto de vista de comunicación y marketing que se enfoque en atraer ese tipo de pacientes. Tal vez también un poco de apoyo del gobierno en materia de promocionar esto. Probablemente sí, pero para eso lo veo mucho más difícil. Lo veo mucho más difícil porque, en primer lugar, yo creo que nuestro actual gobierno y los anteriores no tienen todavía ni siquiera claro qué es la reproducción humana. En el Paraguay se mezclan conceptos fácilmente. Un feto es igual a un embrión, una transferencia o una no transferencia. O sea, está en pañales todo. Entonces,
Considero que si el gobierno interviene, el primer paso para que intervenga adecuadamente es que esté suficientemente informado y entienda de qué se trata la reproducción humana. Bien. Veo muy lejana esa posibilidad, por lo tanto creo que depende, El sector privado. Depende de que nosotros mismos hagamos el esfuerzo. Me parece importante. Un mensaje final, me gustaría que le deje un poco Un mensaje final es que la infertilidad es mucho más común de lo que nos imaginamos. Existe una afectando a aproximadamente 300 millones de mujeres en todo el mundo, independientemente de que la causa radique en ellas o en sus parejas. En el Paraguay eso representa aproximadamente 250.000 mujeres. Existe una herramienta muy efectiva para resolver el problema que se llama fecundación in vitro, que tiene 46 años de historia exitosa y a través de la cual han nacido aproximadamente 12 millones de niños en todo el mundo. Okay. O sea, el doble de nuestra población nació a nivel mundial gracias a la fecundación in vitro. En el Paraguay existen la posibilidad de hacer el tratamiento sin necesidad de moverse para ningún lugar, porque existe el equipo humano, existe la infraestructura, existe el equipamiento y nuestros resultados están incluso por encima de los reportados en la región. Antes, y con esto cierro, doctor, ¿antes dónde la gente iba a buscar? ¿A la Argentina o al Brasil? Argentina o Brasil. Que tienen la Argentina tiene la gran ventaja, al igual que el Uruguay y Chile, donde el gobierno de una u otra manera ha intervenido, tienen políticas públicas que facilitan el acceso y por eso que estos tres países, Uruguay, Argentina y Chile, tienen un promedio de utilización del tratamiento 3 veces superior a la media latinoamericana. 600, 500, 400 ciclos por millón de habitantes por año, respectivamente en Uruguay, Argentina y Chile, muy por encima de lo que se hace en Latinoamérica, gracias a que hay una intervención del Estado. Bueno, hay tarea pendiente entonces. Sí. Vamos a seguir trabajando en esto y seguir comentando. Le agradezco mucho su visita. Esperemos que no sea la única, que volvamos a tener chance de seguir instalando este tema que es muy importante principalmente para parejas que realmente necesitan esta asistencia, ¿no? Encantadísimo y a tu disposición para cuando quieras. Gracias, doctor Roger Molina, hablando con nosotros también aquí en Información y Análisis. Nosotros cerramos nuestro informativo, ya en instantes se llega más de la programación. Que pasen bien, hasta mañana.